Una buena manera de ligar, o bueno, a lo mejor no necesariamente ligar, pero de hacer amistad con alguien puede ser preguntarle, ¿qué signo eres? Ay, somos compatibles, pero muchas veces ni siquiera sabemos ni el signo que somos, ni si realmente somos compatibles con algún otro signo, porque eso de la astrología, en realidad para mucha gente es como, pues leo el horóscopo, es como chistoso. Sin embargo, no todo el mundo toma en serio a la astrología como una ciencia. Pero todavía va más allá de eso. Y el día de hoy yo voy a platicar con un hombre maravilloso que ha creado un sistema para poder utilizar la astrología, pero además a nuestros sistemas familiares. Esto que nombra astrogenealogía. Y mucho, mucho más con Enzo de Paola, que está con nosotros esta tarde, noche, mañana, a la hora que tú nos estés escuchando o madrugada. Por favor, comparte este video, te va a encantar. Y además, ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete al canal, dame tu manita arriba, pon la campanita de notificaciones y si el contenido te parece valioso, compártelo. También es bien importante que nos pongas tus comentarios porque eso nos enriquece y nos hace interactuar como comunidad. Así que dicho todo esto, soy Irene Moreno, esto es Para Vivir Mejor y comenzamos. Enzo de Paola, qué maravilla tenerte aquí, amigo. Tuve el privilegio de estar contigo en un curso sobre constelaciones familiares, porque en eso también eres un experto. Y bueno, tú has logrado mezclar estas dos fuentes de información y estas dos fuentes de conexión de los seres humanos con el mundo y consigo mismos, que es la astrología y la genealogía. Pues gracias y bienvenido a México. Mira, muchísimas gracias a ti, de verdad, Irene, yo muy feliz de estar aquí, de poder compartir, de hacerlo esto así en vivo, juntos. Sí, qué bueno, porque yo había dicho que claro, Enzo y yo hagamos un Zoom, porque él vive allá en Palma de Mallorca. Y no, dijo, voy a México a dar unos cursos y talleres. Estuviste en Monterrey, ¿dónde más? Monterrey, ahora aquí en la Ciudad de México. Ajá. Y mañana, bueno, tenemos un gran taller, un mega taller, y ya el domingo ya regresaré a casa. Bien, y bueno, ya no es la primera vez que estás en México. No, todos los años en esta época vengo a México y disfruto mucho del calor, de la gentileza y de todo lo bueno de este hermoso país en el cual viví. Claro. Hace muchos años acá también. Tú eres psicólogo de formación. Sí, psicólogo clínico. Eres psicólogo clínico, así empezó tu vida. Bueno, realmente empezó mi vida más desde la astrología, porque es que la astrología fue lo primero que yo tomé a los 13 años. No, bueno. Claro, ya a los 13 años estaba estudiando astrología, pero estudiaba con maestros, ¿no? O sea, no es que leías el horóscopo del periódico. No, que va, era estudiar. ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde vino esa? Yo creo que de mucho antes de tu familia. No, nadie. En lo absoluto. O sea, eras como que este niño está un poco loquito. Pues fue una fascinación. Yo te diría que incluso desde mucho antes ya tenía fascinaciones por el cielo, por las observaciones, por los planetas. De hecho, yo creía que iba a ser astrónomo. Porque me gustaba, tú te veías ahí. Inicialmente la astronomía. Y no era que eso me estaba encaminando hacia la astrología. Pero en algún punto se dividieron. Sí, claro, ya a partir de los 13 años. Okay. Pero ya yo era un niño de 10, 11 años que me sabía todo el sistema solar, parecía una biblioteca ambulante de astronomía y de todos los conocimientos. Dijeron, va a ser científico, astronauta, algo así. Pero por lo menos sí, astrónomo, astrofísico, por ahí podía ir. Oye, pero bueno, te metiste en algo que desde la perspectiva muy ortodoxa, pues es como místico, mágico. Sí, ha tenido muchas variantes. Y eso que históricamente la astrología es de donde derivan muchas de las que hoy en día conocemos como disciplinas y ciencias. Sí, así es. Derivan de la astrología, porque antiguamente, en épocas del Renacimiento, en la época de lo que es la Edad Media, o sea, la astrología estuvo incluso en universidades. Sí. Y era como la llave de otras que hoy conocemos, actividades, profesiones, carreras, ¿no? Que no tenían nombre particularmente y estaban todas engranadas con la astrología. Entonces hay mucha historia riquísima, claro. sobre
de dónde viene, cómo ha sido la influencia de la astrología y cómo ha vuelto también ya en los últimos 2 siglos a imponerse de buena manera para que las personas tengan la posibilidad de obtener por medio de ella una guía. ¿Tú lo ves como una ciencia a la astrología? Yo lo veo como un arte. A ver, un arte que combina una parte, una disciplina, porque hay que tener mucha disciplina con la astrología, sí. Hay que estudiar mucho, hay que investigar, y es un arte, porque la interpretación es... nosotros siempre hablamos del arte de la síntesis cuando interpretamos una carta, que eso nunca lo va a hacer una IA, eso nunca lo va a hacer. Esperemos. No, porque eso va a pasar siempre como el tacto del médico. Sí, claro. El médico nunca va a ser igualado ni superado por una máquina, y así pasa con la parte de la síntesis astrológica. ¿En qué momento tú empiezas a fusionar estas dos ideas sobre la astrología y la genealogía o todo esto que tiene que ver con constelaciones familiares, los sistemas familiares, la genética, la epigenética, ajá, etcétera, etcétera? Bueno, el campo astrogenealógico comienza ya en el año 2006. Comienzo ya a adentrarme en esa fusión, porque era el momento donde ya yo estaba inmerso en el tema de las constelaciones familiares. Yo comencé primero a buscar información de las constelaciones en el año 2005. Que tenía que ver con la psicología que sí. Después ya empezaste a estudiar. Ajá. Claro, que yo después de graduarme como psicólogo, hice una especialidad, un doctorado en clínica psicosomática. Luego continué, estudié, hice preparatorias de hipnoterapia o lo que es la hipnosis ericksoniana, análisis transaccional, y estaba muy apegado al análisis transaccional, que es maravilloso, que lo sigo utilizando. Y ya cuando tú crees que conseguiste todas las piezas que estabas buscando, mentira, te encuentras con las constelaciones familiares y esta es la piedra filosofal para mí. Ajá. Y ahí vi inmediatamente la fusión que podía tener la astrología con el campo de las memorias familiares, sistémicas, lo que es ese movimiento de todo lo referente a lo familiar y la relación con los mapas natales. Y ahí fui investigando y fui desarrollé técnicas, pero claro, ha sido a lo largo de todos esos años. Sí, mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿en qué momento, cuando nosotros nacemos, traemos ya información, digamos, astrológica de nuestros ancestros? Porque de pronto vemos que sí hay fechas de nacimiento, fechas de defunción, cosas que empiezan a tener relación si los analizamos realmente de una manera muy puntual, números, fechas, meses, hay cierta similitud dentro de un sistema familiar. Tal cual, fíjate que los datos que pedimos para realizar o levantar un mapa natal, una carta, es primeramente la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. De esos 3 datos, hay 2 datos que son datos básicos en la conformación de un árbol genealógico, del sentido de pertenencia. Por ejemplo, el sitio donde ha nacido una persona ya nos comienza a hablar de un campo cultural, sí, al cual procede o de dónde viene. Bien sea que haya nacido allí por condiciones de migración de sus padres o porque los padres son originarios de ese lugar o por otras razones de destino, ¿no? Pero ya el lugar ya nos está hablando de una impronta. Claro. Luego está la fecha de nacimiento, que eso nos lleva a fechas de concepción, porque también ahí sacamos el movimiento de la fecha de concepción. Eso también nos va a dar relaciones en el sistema familiar con datas de parientes, de personas que han nacido cercanos a esas fechas. Entonces van a coincidir muchas veces no con la fecha de nacimiento de alguien, sino que uno ha nacido en una fecha de concepción de un ancestro, o al revés. La fecha de nacimiento de un ancestro resulta que fue mi fecha de concepción. Wow. Entonces ahí hay una conexión, sí, que aparece el campo epigenético,
Y es lo que siempre yo explico, ¿no? Una de las formas en cómo se comunica el inconsciente o el lenguaje del inconsciente es numérico. Sí. Y lo hace por medio de fechas, edades, ciclos, y es una de las grandes especialidades de la astrología, hacer los estudios de los ciclos planetarios, que nos lleva a temas de edades como si fuera un reloj. Este 2025, desde la perspectiva numerológica y astrológica, pues es un año de cierres. Es un año de cierre. Correcto. A ver, platícanos sobre eso, Enzo. Es un año 9. Entonces, al ser un año 9, la gente pensaba que, el año 2025 es un año de iniciar. No, es un año de cerrar. Es un año donde todavía hay que hacer clausuras, o lo que llamamos cierres de ciclos, y cada quien cerrará ciclos necesarios o que tiene que llevar a cabo para poder dar inicio o para poder comenzar bien o con una mayor fuerza, una fuerza mucho más directa, más potente en el año 2026, que ya equivale a un año 1. Entonces, es bueno revisar, ¿no?, también la ciclicidad. ¿Cómo he estado yo en los años 9 anteriormente? Entonces buscamos, por ejemplo, ¿cuál fue mi último año 9, ¿no?, que viví? ¿Sería hace 9 años? Claro, nos vamos 9 años. Okay, sería el 2016. Ajá. Entonces, ¿cómo estuvo mi vida? ¿Cómo viví procesos, situaciones, circunstancias durante el 2016? Oye, por eso es importante guardar agendas o hacer diarios, porque igual digo, no tengo ni la menor idea ni dónde estaba ni qué estaba haciendo, ¿no? Hay personas que te van a decir, oye, sí, fíjate que el año 2016 fue un año de crisis. 2017, hubo un florecimiento. Claro, los años de crisis son típicos de años de cierres. Entonces, un año 9 puede ser un año de crisis, pero de crisis es de cambios para que se pueda manifestar dicho cierre y haya un buen comienzo o se pueda también generar, ¿no?, esa energía de iniciación con un año 1. Ok, hay una energía general, digamos, por ser el año 2025, que es de cierre, pero cierre cada persona tiene su propio cierre o apertura o diferentes... y vivencias, cómo lo vive, cómo está viviendo ese año. Claro. Yo siempre recomiendo que las personas revisen experiencias en esos años 9 anteriores, ¿no? Nos vamos 9 años atrás. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue? Entonces, van a haber siempre cosas que coinciden. Es así. Siempre en estos años ha habido o hubo un factor que me llevó a que el siguiente año fuera un año más esplendoroso, un año que tuve más oportunidades, pero el anterior fue un año cañón. De esos de pruebas, ¿no? Claro, de pruebas. A ver, sí. Se han hablado muchísimas cosas de este 2025, Enzo, desde tu perspectiva. ¿Qué nos dice la astrología? ¿De qué onda con este 2025? Hoy que estamos grabando el programa, estamos a 30 de mayo. Esto estará saliendo al aire la próxima semana y ya será el mes de junio. Pero astrológicamente, cada mes también tiene su... Y bueno, cada día, ¿no? Claro. Y cada hora va teniendo su influencia astrológica. Pero ¿qué se dice del 2025? Bueno, el 2025 está repleto de cambios de planetas de signos. Estamos viviendo y viviremos cambios importantes de planetas. Ya veníamos con un cambio trascendental que era el paso de Plutón, que fue desde noviembre del año pasado. Que al pobrecito Plutón ya nos lo quitaron. Dijeron que Plutón ya no es planeta. No, ya volvió. ¿Ya? Volvieron así. Pobre Plutón, ¿no? Sí, lo excluyen. Está como San Jorge, que dijeron que no había existido. Es San Jorge, luego quitaron al pobre. Y luego creo que ya lo volvieron a poner igual. Entonces, así pasa con Plutón. Sí, así pasa con Plutón. Pero, bueno, Plutón ingresó en Acuario. Plutón va a estar 20 años en el signo Acuario. ¿Y Plutón qué representa? Plutón es un signo de los grandes cambios. Es el planeta regente de Escorpio. Entonces, es un planeta que genera movimientos profundos pero lentos. Es como el que va preparando un poco las capas sísmicas y luego viene los temblores, ¿no? A veces uno no sabe que se está preparando para un temblor o para erupcionar, y después lo logra entender es cuando eso se produce, pero ya eso ha estado pasando. Entonces Plutón comienza como que de adentro, ¿no?, de la parte más profunda, más interna,
a moverse, a movilizar muchas cosas para luego exteriorizarlas. Por eso es un planeta lento, pero un planeta de transformaciones, de catalizaciones, y que en el signo Acuario irá haciendo esos modelos de catalización y de cambios en todo lo referente a la parte, primero, de la mente humana, de la manera de pensar del ser humano, de su inteligencia, de cómo quiere también desarrollar más la inteligencia. Por eso se asocia mucho con la inteligencia artificial. Eso es muy acuariano, inteligencia pero artificial, y por esta razón vamos a ver un boom con todo lo relacionado a robótica, a que si vas a ver androides ya jugando pádel o boxeando, porque claro, es que vamos hacia eso, ¿no? Claro. Hacia una inteligencia artificial, pero ya también combinada con la parte de la robótica. Y puede llamarse a esto la rebelión de las máquinas, un poco lo de las películas apocalípticas de Terminator, ¿recuerdas? La rebelión de las máquinas. Un poco Plutón Acuario puede traer esto, pero a un largo plazo. Igualmente van a haber trascendencias y cambios a nivel de estructuras y de ideologías políticas. Es un signo revolucionario Acuario, y con Plutón allí hay muchos movimientos, pero que vamos a ir viendo escalonadamente. Es decir, Plutón cambió de planeta. No, Plutón cambió de signo. Digo, perdón, claro, Plutón cambió de un signo. Cambio de signo, claro. O sea, Acuario cambió de planeta. No, Acuario tenía Plutón otro llegó planeta. a Acuario. No, Okay. Plutón llega a Acuario. Los planetas son los que se mueven, los signos están allí, ¿no? Okay. Los planetas van hacia los signos, y Plutón estaba anteriormente en Capricornio y ya terminó ese movimiento en Capricornio. Y entra a Acuario. ¿Y cuántos años se va a quedar en Acuario? 20 años. 20 años, eso duran los ciclos. Bueno, de Plutón. El de Plutón. El de Plutón, que es el más largo. Ok, dices que otros planetas también cambiaron de signo. Actualmente, recientemente, hubo el movimiento del planeta Neptuno. Neptuno ingresó en el signo Aries. Eso fue ya recientemente. Fíjate que el movimiento de Neptuno ya nos hacía, de alguna manera, predecir, vamos a decirlo así, o tener una anticipación de lo que sucedería con el Vaticano, con el papado este año. Porque ¿qué ocurre? Cuando hay cambios del planeta, Neptuno rige mucho la religión, pero la religión católica. Está muy asociado Neptuno a la simbología de la religión católica. Ok. Bien, es el regente de Piscis, de los peces. Sí, claro, que es el símbolo de Cristo. Claro, sí. Entonces Neptuno mueve mucho todo lo que es la parte consciente, emocional, colectiva, pero también la parte de las creencias, la parte mística, espiritual, y la parte religiosa. Cuando Neptuno tuvo, por ejemplo, el cambio de Acuario a Piscis hacia el 2011-2012, inmediatamente se sucede la abdicación de Benedicto y sube el Papa Francisco. Wow. El Papa Francisco iba a estar marcado por todo un ciclo entero de Neptuno-Piscis. Cuando Neptuno pasara a Aries, posiblemente el Papa Francisco terminaría su papado, y así fue. Totalmente. O sea, eso fue, apenas pasa Neptuno a Aries, una semana o 2 semanas después, fallece el Papa Francisco. Okay. Entonces, ahora Neptuno estará por unos 12, 13 años en el signo Aries. ¿Qué significa Neptuno en el signo Aries? Pues que llega el momento donde las personas tienen que entender que quienes primero se tienen que salvar son ellas mismas. Ya eso de los salvavidas, con que lo hemos vivido mucho con el Neptuno Piscis, eso de estar creando ONGs continuamente también para sacar provecho estas por las víctimas, la victimización, sí. Pues eso ya comienza ahora a cobrar otra fuerza con el ingreso de Neptuno en Aries. Y es como cada quien tendrá que hacer su trabajo para Totalmente, salvarse a sí mismo. para salvarse a sí mismo, para poder comprender e integrarse con los demás, pero desde el yo, desde la individuación. Y ahora le acompaña un planeta que se llama Saturno, que este es menos lento, este tiene un ciclo de 2 años y medio por signos, y él acaba de cambiar de Piscis también a Aries, y se han conseguido, que se llama conjunción. O sea, están los dos planetas en Aries. Saturno y Neptuno, que es una conjunción que se produce cada 36, 37 años. O sea, esto no es común. No, la última vez que estuvieron juntos
fue en el año 1989 donde también incidió la caída del muro de Berlín, por ejemplo, Ajá, hablando sí, de un acontecimiento sí. histórico, porque estaba en Capricornio. Ahora estos vuelven a incidir y veremos eventos también donde habrán cambios de sistemas, donde habrán situaciones que se estaban sosteniendo de alguna forma y se va a desvelar y se va a mirar una realidad más práctica o más concreta, o donde se va a imponer aquello que tiene forma y estructura y se va a tumbar lo que se ha mantenido en el tiempo bajo una ilusión óptica, bajo una manipulación también que utilizada por lo espiritual, por lo místico o por ideologías utópicas, que es lo que muchas veces también refiere el significado del planeta Neptuno. O sea, habrá muchos falsos sí, pero ya Saturno comienza, y todo esto, claro, que empezarán a caer. Saturno comienza como a revelar algo más real o con forma o con estructura. Y que tiene que ver con esto, de que cada quien tiene que empezar también su propia salvación, su trabajo personal, no está allá afuera. Sí, y no esperar que me vengan a salvar, claro, o en el gurú, o en el Mesías, ¿no? Sino ya un poco dejando la concepción mesiánica sí. Y haciéndote cargo y pisando y poniendo los pies más en la tierra. Ok. ¿Algún otro planeta? Sí. ¿Cambió otro más? Bueno, Júpiter, que este sí es cada año, él hace cambio cada año. Júpiter ahora está terminando su tránsito por el signo Géminis, está en este momento a 27 grados Géminis, ya a punto de salir, y el día 9-10 de junio, exactamente el 10 de junio, ya entra en el grado 0 de Cáncer. Okay. Y lo vamos a tener en Cáncer durante un año, de junio a junio. ¿Y eso es bueno, malo, regular? Siempre Júpiter es un planeta de expansión, de apertura. Aquí va a permitir que las personas puedan como abrirse más a todo lo que es el tema o los temas familiares. Los temas también relacionados con la parte de lo que es el sentido de pertenencia, ¿no? Porque Cáncer nos vuelve a llevar a las raíces, nos vuelve a llevar al legado de dónde provenimos, al sentimiento patriótico. Van a haber muchos temas, muchos cambios relacionados con el tema de migración, la migración, porque Júpiter es como la memoria de los extranjeros, ¿no? De los viajeros, de los exploradores, y Cáncer es el retorno a casa. Sí, claro. Entonces, la madre. Claro, lo que puede pasar es que también haya mucha repatriación, ¿no? Sí. Que se devuelvan a muchas personas a su casa, a su país, a su territorio. Pero eso puede estar como muy acentuado con un movimiento de Júpiter-Cáncer durante este medio año que queda del 2025 y la primera mitad del 2026. O sea, y esto es para todos, ¿no? Para las personas que son Cáncer. No, y va a variar dependiendo tu carta. Claro, porque en la posición cambia. que se mueve Júpiter, que llega a Cáncer, pero yo puedo tener a Cáncer, por ejemplo, en el área de la economía, y tú lo puedes tener en el área laboral. Oye, entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Dónde tengo yo a cada planeta? Porque eso todos tenemos, su carta natal, o sea, todos claro. Los planetas están... Sí, eso ya depende de tu carta natal, fecha de nacimiento, hora, lugar de nacimiento, y ahí obviamente se conforma el mapa. tú haces cartas natales, sí, pero además las interpretas, porque un día a mí me dieron mi carta natal y no entendí nada. O sea, yo es que no hay rayitas y puntitos y yo sé, gracias, pero si que no entendí nada absolutamente. Sí. La carta natal nunca cambia. La carta natal no. La carta natal es una huella de tu nacimiento. Es como una fotografía del cielo en el momento que naces. Lo que sí se mueve. O sea, tiene movimientos que se llaman tránsitos, que son los movimientos reales, como estos que estoy hablando. Y hay progresiones que van en referencia a los años de vida. Sí, ok. Entonces, esos son los movimientos que se ven en las cartas. Bueno, y me falta un planeta que también vamos a verle. Por eso digo que todos los planetas se han movido. Y el otro que se va a mover es Urano, que es el regente de Acuario, y ese planeta Urano, que significa siempre lo revolucionario, lo nuevo, lo vanguardista, lo extraordinario, lo excéntrico, ese planeta va a cambiar de Tauro, que ha estado 7 años, él dura cada septenio, es un septenio, ¿no? Casi como los gobiernos de aquí que son sexenios, bueno, esos son septenios, que el gobierno de Urano por signo. Pues va a pasar a su nuevo gobierno en el signo Géminis. Va a pasar a transitar en el signo Géminis, un signo muy acorde
a la naturaleza uraniana, porque es un signo aéreo y le va muy bien a de Urano. mucha comunicación. Claro. Ajá. Urano ahí se va a sentir como mucho más liberado, mucho más en sus aguas. ¿Y eso qué nos va a beneficiar o Va a afectar? beneficiar en adelantar, en acelerar conocimientos, información, en la parte telemática, en la parte por ejemplo, de los medios de comunicación. Va a tener más auge aún esto. Internet, programas, Claro. YouTube, o sea... Oye, ¿y qué tanta apertura con estos temas que estuvieron tan vetados, ¿no? Por ejemplo, todo el tema extraterrestre y todos estos temas incluso de tipo espiritual o vanguardistas, ¿no? Que no eran aceptados por pues los ahora más, convencionalismos. O sea, ahora esto van se a va tener abriendo. más apertura. Ajá, ok. Y por eso ya han estado saliendo informes. Fíjate que cuando íbamos a escuchar que la NASA hablara de ovnis o que en el Pentágono se tocaran esos temas, pero eso es con el paso de Plutón a Acuario. Ok, sí eso tiene... es muy acuariano. Sí, y con claro. Urano Géminis eso apoya. Y sí, se van a seguir revelando cosas, expedientes. Aquello que estaba como que tapado, ¿no? Estaba cerrado a la luz, va a salir. O sea, va a haber Va a salir. una serie de cambios Sí. a nivel ideológico. Sí, te vas a enterar de cosas de, bueno, mira, por fin, ¿quién asesinó a Kennedy? Sí, claro, sí están diciendo que Pero, van por a darte un sacar ejemplo, toda esa ¿no? Sí, información. va a salir información que incluso a la gente Desclasificar. se le había olvidado. Ajá. Y pum, salen a la luz. No, bueno, esto va a revolucionar. Es que son tiempos revolucionarios, son tiempos convulsos, pero también revolucionarios. Ok, ¿qué del fin del mundo y del choque del meteoro y todo esto que también ha estado allí, ¿no? En los medios y pues hay este run run, ¿no? Y que la gente dice, ¿de verdad irá a pasar esto, el fin del mundo? Se va a colapsar la Tierra, se va a hundir medio continente y van a aflorar otros. ¿Qué hay de esto? ¿Qué es lo que se ve astrológicamente? Astrológicamente no hay nada que nos pueda dar una orientación a estos temas porque tú no puedes predecir, eso es una predicción más astronómica Ajá. que astrológica, el tema de los meteoritos, pero eso es algo que ya está controlado. Eso es algo que a nivel de la NASA lo tienen muy controlado, tienen satélites preparándose para poder desviar meteoritos, ¿no? O sea que esto no es nada que... A ver, es más siempre la especulación, Claro. es más el amarillismo, el sensacionalismo para crear pánico, igual con el tema de una tercera guerra mundial, o sea, siempre como que la gente una parte del colectivo, ¿no? Del inconsciente colectivo, siempre parece tener inclinación hacia el fatalismo, Sí. a que tienen que suceder cosas, el morbo de que tiene que haber un conflicto, y no saben de lo que están hablando. Oye, ¿no? y además que nos gusta el drama, ¿no? Sí. Como que el drama... Sí, pero son cosas que mejor que no, ¿no? Imagínate. Pues la gente claro. cree que es una película, como las películas que ven de Sí. Hollywood, ¿no? Y no es así. Pero es lo que caen muchas veces y hay personas que se prestan a eso. O sea, también hay personas que detrás de un micrófono están generando ese tipo de información, están formando esa bola que es más mentiras, más bulos que verdades, y lo que están ocasionando es siempre mantener a la gente en vilo, en incertidumbres y a generarse rumores que luego no son reales. Enzo, cuando tú haces una carta astrológica, vamos de lo general que hemos estado hablando, ¿no? Todos estos movimientos planetarios, cómo van a influir en el, pues digamos, inconsciente colectivo, Sí. o en cambios políticos, en muchas cosas. Ya de manera personal, cuando tú haces una carta, ¿cómo relacionas esto de la astrogenealogía, ¿no? En una carta natal o carta astral? ¿Y cómo puede esto ayudar a una persona, por ejemplo, en la toma de decisiones o en entender situaciones que a lo mejor eran aparentemente incomprensibles? Bueno, cuando vemos, por ejemplo, ya la carta natal desde la visión astrogenealógica, desde una visión sistémica, lo primero que yo hago énfasis es a las memorias con las que la persona, a través de su carta, tiene una alianza o una lealtad. Ahí podemos ver las lealtades familiares a través de esas memorias, que son los elementos en la carta. Entonces, el elemento más enfático, cuando hablo de elementos, las cartas tienen 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua.
esos elementos se convierten en modelos de memorias del sistema familiar. Entonces, por ejemplo, el elemento fuego está relacionado con las memorias migratorias, está relacionado con los ancestros que provienen de la quinta generación, los tatarabuelos, está relacionado con qué tanta acción, cómo tomaron la vida, cómo fue el sentido de supervivencia de esos ancestros, ¿no? Cómo lo transmitieron. Si hubo también memorias relacionadas a eso con temas de guerras, o sobrevivieron a un huracán o a un terremoto, o sobrevivieron a grandes cambios cíclicos, políticos, sociales en la historia. Esto tiene que ver con el fuego. Con el fuego. Y el fuego muestra siempre la impronta de la iniciativa, del emprendimiento, se llama la memoria espiritual. También es la inteligencia espiritual del sistema familiar. Y eso, o sea, si hay gente que sea de elemento fuego, su signo zodiacal, o el elemento que está presente. Es más, exacto. Okay. Si en su carta tiene mayor énfasis, okay, el fuego. A veces van a haber elementos compartidos. O sea, se les llaman memorias bifásicas. Entonces, una persona que tiene memoria fuego, pero tiene memoria agua. O sea, independientemente de tu signo sí, eso zodiacal. Independientemente, claro. Okay. Eso ya va en el conteo general de toda la carta. Por eso leer un horóscopo en la revista pues no nos va a decir no, los horóscopos, nada. Mira, yo a lo mejor a la gente no le gusta que yo diga esto, pero sí lo digo, los horóscopos mayormente son escritos por gente que no son astrólogos. Ay, les digo la verdad, les cuento algo. Sí. Yo trabajaba hace muchísimos años en una estación que se llamaba Estéreo Joven, ya no se llama así, pero está en el 105.7 FM. Y yo era una estudiante de Ciencias de la Comunicación y ya era locutora y demás. ¿Y qué crees que hacía? Escribía los horóscopos. ¿Tú escribías los horóscopos? Claro. Bueno, sí lo tengo que confesar. Pensé que era la única, pero no, o sea... Es que la mayoría de los horóscopos son escritos por personas que no son astrólogas. Sí. Porque es una manera también siempre de enganchar, como artículos, como columnas, en una revista, en un periódico, pero como no pagan, mayormente no pagan, pues no consiguen astrólogos serios para que se dediquen a eso, porque es un trabajo. O se inventan ahí un personaje, la astróloga. Inventan un personaje, claro, o lo copian. Ajá. Lo copian y lo pegan. Sí, también ha pasado, porque he visto muchas editoriales que bajan o hacen como un Frankenstein, aquí, allá, y ¡pam!, lanzan el horóscopo de Madame Zodiac. Entonces, claro, te inventas un nombre, un seudónimo, y puedes sacar un horóscopo cojonudo, como se dice. Oye, y algunos puede hasta coincidir, ¿no? Y siempre, de pronto le vas a porque atinar vas a jugar algo con la serie de probabilidades. Claro. Recordemos que la 12ª parte de la población es Aries, la 12ª parte de la población es Tauro, la 12ª parte de la población es Géminis. Claro. Por supuesto, no hay un a signo uno le vas a mayoritario, no, porque todos los signos van en base al año. Es de cada mes y todo el mundo divididos. nace en distintos meses del año. Ahora, hablas de los elementos para no irnos por otro lado. Sí, eso es la base de las memorias familiares. Pero allí se juega también con los planetas. Los planetas se convierten en personajes. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene a Saturno, ese planeta lo tiene muy cerca de su Sol, ahí ya nos está hablando de una relación o que compró al personaje de su abuelo y del abuelo paterno. Entonces hay una influencia o pudo haber una herencia del abuelo paterno y por esta razón esta persona está viviendo situaciones o circunstancias que tienen que ver con esa historia, esos embrollos relacionados al abuelo paterno. Wow. O se llama como el abuelo paterno. Sí, claro. Bueno, hay familias donde todos los hijos se llaman, bueno, incluso, ¿no? Yo me acuerdo de alguien que me contaba que su abuelo se llamaba José, no me acuerdo, pero todos los hijos se llamaban José algo. Todos. Y tenía como 12. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un sello, ¿no? Hay un sello. Hay una repetición que puede ya estar creando dobles en el sistema familiar. Y eso lo vemos, el tema de los dobles, de los yacientes. ¿Qué son yacientes? Yacientes es una persona que nace en la fecha de alguien que murió, que ya murió. Entonces, de un ancestro que ya murió.
Entonces se convierte en el yaciente de este. Es como el miembro de la familia que resucita a ese que falleció. Wow. Entonces lleva una carga. Sí. Lleva una carga sí. de ese personaje. Sí. Eso lo vemos también en la carta sistémica. Y podemos allí ya trabajar, porque no es solo interpretarlo, ¿no? Sino después llevarlo a un plano más terapéutico, más dinámico. Yo utilizo un método que he creado que se llama movimientos de las esferas internas, que ese taller lo viviste el año pasado a nivel grupal. Sí, que fue muy emocionante. Muy emocionante. Y el movimiento de las esferas internas es el modelo de constelación sobre una carta natal. Entonces, por eso, ya cuando se aplica el constelar un caso, un asunto, un problema, desde el mapa tiene muchísima fuerza para que hayan resoluciones y eso da resultados bastante extraordinarios. O sea, idealmente todos deberíamos de hacernos nuestra carta astral. Yo diría que sí. Yo diría que es como parte, bien le llamemos que lo hagas porque para información personal, general, o para poder trabajar también con esa herramienta. Porque a lo mejor estás atorado en un tema del amor, del dinero, del trabajo, de la fama, qué sé yo. Sí, y eso, claro, y más cuando hacemos un estudio astrogenealógico, podemos también darle a la persona bases de dónde viene ese atoro. Porque ese atoro, por ejemplo, que tú has mencionado, temas afectivos. Pues resulta que el linaje femenino, viendo la proyección de Venus en su carta, las mujeres han sufrido demasiado o tienen un estigma de quedarse solas. Y ahí ya la persona como que está enganchada inconscientemente, claro, al estigma de las mujeres de la familia. De quedarse solas. Y por eso de alguna manera repiten ese patrón. ¿Y cómo cambiar eso? ¿Para eso sirve constelar? Bueno, constelar, descodificar. O sea, hay muchas técnicas que ayudan a que se pueda trabajar estas desinstalaciones o desaprendizajes de el inconsciente, de los programas inconscientes o esos archivos inconscientes y crear un nuevo hábito o nuevos hábitos de relación, de conciencia, para que haya ese cambio de pensamientos y de acciones. Ahora, tú puedes ver también la relación entre miembros de la familia o entre una persona y su jefe, completamente, un compañero, claro, una pareja, lo que sea, haciendo estas cartas y haciendo, ¿cómo se llama? ¿Sinastría? Sí, sinastría, es correcto. Ajá, la sinastría. Sí, la sinastría que no es solamente para temas de relaciones de pareja, sino también lo que has comentado. Si yo quiero mirar cómo es la empatía, ¿no? La conexión con ese jefe o con ese empleado o con ese socio, una sinastría es de gran ayuda porque nos va a dar parámetros, nos va a dar pautas de la relación. Okay. O te puede dar pautas para lo que no debe ser una relación, desde aquí sal corriendo. A lo mejor te va a decir, oye, mira, el porcentaje relacional es bajo, ¿no? Y eso con el tiempo puede generar que haya muchas diferencias, que difieran en la manera de hablar, de pensar o de accionar, y eso a lo mejor no va a ser efectivo para un negocio. A lo mejor sí para otra cosa, pero no para un negocio. Entonces, en eso ayuda muchísimo la astrología, sobre todo aquella que nos ayuda a ver el tipo de vínculos que tenemos con un familiar o el tipo de relación que tenemos con otra persona. O a entender a la otra persona. Claro. También decir, ok, a esta persona yo no le puedo pedir algo que yo quisiera, que pensara como yo, porque tiene otra manera. Sí, hay otra frecuencia. Y entonces puedo entrar quizá de esta otra manera, ¿no? Si la persona me interesa. Claro, por ejemplo, un hijo, claro. ¿no? Un hijo. Uy, buenísimo eso. El caso de los hijos, las sinastrías de padres e hijos ayudan mucho a los padres, ayudan mucho para poder manejar la situación y las experiencias con sus hijos. No esperar que sean los hijos que la manejen, porque tienen que ser ellos los que tienen que dar siempre la pauta. Esto a mí me parece muy, muy relevante porque luego los padres podemos caer en esta, digamos, arrogancia de pues que sea mi hijo el que venga y me busque, o es muy grosero conmigo, es un ingrato. Podríamos revisar, ¿no? Que tal vez
incluso viene desde una alianza, como dices, o una Sí. lealtad con alguien de mi propia familia y estamos repitiendo patrones, y a lo mejor un trabajo de este tipo, un estudio de este tipo, nos puede dar mucha información que nos ayude a hacer este cambio. Claro, porque, a ver, recordemos que a nivel sistémico los hijos son espejos para los padres. Entonces, ellos están monitoreando algo que a lo mejor los padres no han terminado o no cerraron con sus propios padres. Y los hijos te vuelven a presentar allí, mira, de una manera muy inconsciente, esto tú no lo hiciste o esto tienes como asignatura pendiente. Y entonces, claro, los hijos son reflejos de asuntos no resueltos muchas veces o también de aquello que tenemos que buscar o hacerlo diferente. Y los hijos pueden ayudar realmente a que eso dé luz o sean los catalizadores más adecuados para que podamos vivir esos cambios. Para sanar, ¿no? A lo mejor Al heridas final, sí, de nuestro pasado con nuestros siempre propios se da una padres. sanación. Claro. Enzo, es de pronto complicado, ¿no? En un mundo tan convulso y en el que hoy hay tanta información, ver qué es lo que yo necesito, por ejemplo, espiritualmente o desde esta perspectiva también, que yo diría que tiene que ver también con el desarrollo humano, con la mente, pero con las emociones y la energía. Decir, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la herramienta? ¿Tú por qué apelarías a la astrología y a la genealogía como dos herramientas que funcionan y que serían una buena opción, y para quiénes? Para todos. Es que para todas las personas, para las que estén disponibles también. Porque el tema, como toda técnica, como toda terapia, como toda filosofía, la persona tiene que tener la disposición, tiene que sentir el llamado e ir hacia ello. Uno no puede ni obligar ni forzar a alguien a que haga una terapia o tome sesiones. Eso es algo que parte de la conciencia de cada quien. Y habrá el momento. Por eso es que, por ejemplo, cuando alguien recomienda a otra persona para que vaya o haga algo, sí, está bien porque le está dando la información, le está dando como la invitación, pero allí que la persona la tome y lo realice ya es su conciencia y ya depende de su criterio, ¿no? Y de lo que también necesita en ese momento. A veces nos va a pasar como un libro. A veces hemos comprado un libro y no lo leemos. Pasan los años y ves el libro y dices, ay, este libro, a ver, lo comienzas a leer y te engancha. ¿Por qué no te enganchó 5 años atrás cuando lo compraste y ahora sí? Porque estás en el momento donde tu conciencia se ha preparado para poder percibir, entender o comprender esa información. Aquí pasa algo muy similar. Hablas también mucho en tus videos, que por cierto síganlo en todas sus redes sociales, en tu canal de YouTube, donde además haces muchos en vivos y tienes allí clases prácticamente, que es lo que das, sí, en tu Instagram. Tipo masterclass. Sí, Enzo de Paola, acuérdense, y síganlo en todas sus redes. Y hablas mucho de la sombra. Sí. Hablas mucho de la sombra, ¿no? Y que no podemos entender la vida si no conocemos y aceptamos y reconocemos nuestra sombra, porque nos gusta ver lo luminoso, lo bonito, pero háblanos un poco de eso. A ver, la sombra es lo que negamos, mayormente es lo que siempre estamos negando y lo que no queremos reconocer. ¿Y qué ocurre? Nuestra personalidad siempre es nuestra fuente, es nuestra máscara de presentación, es lo que presentamos. Y la sombra está allí, ¿no? Acechando. De alguna manera, nuestro modo de ser correcto es a través de esa máscara. Y es lo que intentamos siempre mostrar, presentar y adecuar. Pero la sombra no, la sombra es todo lo opuesto a lo que tú te estás negando, transmitir, hacer, pensar o simplemente asumir, ¿no? Asumir como patrones de comportamientos, como formas también de vivir la vida. Hay una lucha continua, ¿no? Una resistencia entre esa parte supuestamente consciente que presenta la personalidad y esa máscara, esa sombra que está siempre conectada con la persona. Cuando uno permite que la sombra salga, uno está realmente dando una cuota de libertad al ser.
¿Ves? Dame un ejemplo. Ok, un ejemplo. Una persona que es muy moralista. Ujú. Una persona que tiende a ser muy moralista, muy correcta, muy exacta. Esa es su máscara. Pero detrás de esa máscara hay una necesidad de salir al De ruedo, revelarse. de ser una persona más bien que salga como que a llevarse todo por delante, a manifestar su ímpetu, su energía, pero lo tiene reprimido, lo tiene contenido el rigor, la exactitud, el deber ser, la corrección, la parte como muy moral de las cosas. Entonces está limitando, poniéndole un freno a esa sombra impulsiva. Entonces esta persona tiene Diríamos que es algo detrás que negamos o que nos Sí. avergüenza o que Es algo que negamos, o que porque claro. a lo mejor por el aprendizaje de la cultura, de Correcto, la familia, me la dijeron, cultura, claro. el ambiente, la educación, los valores o mandatos familiares, todo eso condiciona la personalidad y reniegan o tapan a la sombra. Fíjate, y quizá viene mucho al caso el día de hoy hablar de lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres y los hombres en la sexualidad. Exacto. Ahí, Ahí, bueno. Ahí es donde más se manifiestan las sombras. Sí, claro. ¿Ven? La mujer tiene que ser más bien romántica y amorosa y no mostrar tanto deseo sexual, Claro. y comportarse Pero y darse a desear. Ahí has entrado en un tema, ahí has Wow. entrado en un tema de revelación de la sombra. ¿Dónde nosotros podemos reconocer más nuestras sombras? En la cama, en el acto sexual. Sí, claro. Porque tú vas a ver una persona como muy, tú sabes, ¿no? Como muy tranquilita, muy educadita, muy bonita, y en la cama a lo mejor es un demonio. Ajá. Puede salir Pues ahí esa es su todo. sombra. Claro, saca la sombra a través del sexo. Es una de las maneras de conocer y hacer presente o dejar manifiesta a dicha sombra. Entonces tú vas a ver que muchas personas dicen, no, pero es que fulano, pues, una cosa es así, otra cosa es asado. Igualmente, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol. Ahí sale su sombra. Ahí sale su sombra. Su verdadero yo. Ahí va a salir una sombra, ¿ves? Porque le estimula, genera una alteración de conciencia y ahí la sombra no hay, Dice, no hay "Esta es mi manera oportunidad". y sale, claro. Ahora, Y se expone. hay sombras que pareciera que son más luminosas que lo que no es, lo que se supone que sería luminosidad. Cuando hablas, por ejemplo, de alguien muy moralista. Porque Sí. esto que es aparentemente, pues, alguien muy Lo recto y muy políticamente correcto, correcto, ¿no? Lo políticamente correcto. pues a veces pues, eso no tiene nada de luz, sino eso es la verdadera oscuridad. Y lo Claro. que guarda la sombra a lo mejor es donde está tu verdadera luz. Sí. No sé si estoy diciendo una Sí, barrabasada. es la parte libre. Es una parte libre, completamente. Una parte espontánea e instintiva, porque también la sombra es muy instintiva. Que a lo mejor hay que aprender simplemente a domar un poquito. A entrenarla, así como entrenando a tu dragón, ¿no? Como Ok, que ándale. Entrenar a tu dragón, sí. Y también saber qué puedo aprovechar, en qué me puede beneficiar. No es que me voy a desmadrar con la sombra, ¿no? Claro, Sino que entiendo. en qué me puede ayudar, en qué me puede beneficiar y puedo ser más feliz también. ¿Por qué? Porque te va a permitir abrirte a expresiones, a acciones que has estado como que muy aprensivo o aprensiva, siempre como que, bueno, respetando, si hago esto entonces lo van a ver mal, si no lo hago entonces es por poder pertenecer, ¿sabes? Siempre esas aprensiones por miedos a dejar de cumplir con unos requisitos. Claro, un precepto. Ahora, ¿en una carta astral se ve mi sombra? Claro. Ahí eso sale. Eso lo vemos, yo lo veo a través del signo ascendente. Ok. Y la relación con el signo que está en la 8. Ahí es donde vemos la sombra. Entonces, si una persona, por ejemplo, es ascendente Aries, su sombra es Escorpio. Yo soy ascendente Cáncer. ¿Ves? Bueno, tu sombra es Acuario. Ándale. Que es como el opuesto, ¿no? No está en el opuesto exactamente, está en la 8. Que la 8 es el ¿Y cómo es escenario de mi Acuario? sombra. ¿Cómo sería mi sombra acuariana? Mira, fíjate, un ascendente Cáncer, ¿qué modelo imita o transmite desde su personalidad?
Cáncer es emocional, cáncer es empático, es sensible, es intuitivo, pero ha aprendido muchos modelos de los patrones familiares, Ajá. tradicionales, manejar, o sea, lo que es el instinto conservador, la casa, ¿no? El modelo del hogar. Ajá. ¿Ves? Más apegado también a los temas del pasado o a los temas conservadores. Sí, la tradición. Lo tradicional. Acuario es todo lo opuesto. Acuario rompe todo eso. Es como que suéltate el moño, o sea, así, y píntate el pelo de rojo, o simplemente tírate con un paracaídas, a ver, para que veas lo que es la adrenalina. O vuélvete sexóloga. O por ejemplo, vuélvete sexóloga, pero una sexóloga que rompa paradigmas. Claro. Porque Acuario es todo lo que pueda romper paradigmas a lo tradicional o aprendido de Cáncer. Claro. Cáncer es muy tradicional. Y Acuario es antítesis a lo tradicional. Fíjate, qué interesante. Porque yo de repente digo así, ¿qué me parezco yo al Cáncer? Digo, pues como que no, más bien yo me siento muy Leo, que es mi signo solar. No sé dónde estaban las casas X, Y y Z cuando yo nací, que sería interesante verlo. Te voy a hablar para eso. ¿Tú das consultas o tienes equipo de gente o tú de manera personal das consultas? Sí, yo doy las sesiones a las personas. Por supuesto, tengo un equipo de trabajo que toma, ¿no? Para los horarios, Pero tú personalmente... Pero yo soy el que atiendo a la persona, claro. ¿Y qué se hace en una lectura de una carta astral? Se interpreta su mapa, se da todo un estudio de su carta y es una carta orientativa. Va muy orientativa a la parte psicológica con el campo astrológico, se le dan pautas a las personas, se le hablan de los ciclos, y también dependerá, hay personas que tienen demandas. Esas demandas salen a la luz en una sesión, en una lectura de la carta. Entonces hay personas que están muy interesadas o están en el momento que quieren definir la carrera o están en una crisis existencial. Claro. Entonces es el momento como toma de decisiones, negocios, relaciones afectivas. Oye, está padrísimo, porque no sé, también de pronto la gente podría pensar, es como leerte el tarot. Bueno, yo no denuestro de ninguna manera al tarot, me parece que es una herramienta, pero esto es más que la intuición del que lee el tarot. El tarot es el momento. Tú consultas el tarot, claro, tú consultas el tarot y sí, una lectura del tarot te va a hablar como muy claro, muy conciso, pero de un momento determinado a un corto o mediano plazo, ¿no? De algo. La astrología no es eso. Pero además creo que puede ser interpretado de muchas maneras según el lector. La astrología me parece que es menos el tarot hay que tener mucha intuición. Ajá. El tarot hay que tener mucha intuición y mucha conexión también con aquello que está interpretando el tarotista, ¿no? Del campo ódico de la persona. Las combinaciones y la manera como combina y como lee los arquetipos que van apareciendo es la forma que quizás cada tarotista tiene el arte de poder hacerlo, pero también va a valer mucho su intuición. En la astrología hay unas reglas. Exacto, no es intuitiva. Hay unas reglas. La intuición va a aparecer, pero hay unas reglas. Exacto. Hay conceptos, hay terminologías, ¿sabes? Hay órdenes. Sí, hay un orden, eso voy, hay un ¿no? orden. O sea, sí. Hay una manera, no claro. es que si yo llevo mi carta, cada astrólogo va a decir algo. No, a ver, cada astrólogo tiene, según su conocimiento, tiene su estilo, pero siempre vas a ver que con tu propia carta, con diferentes visiones de varios astrólogos, tú dirás, mira, todos coincidieron en esto. A lo mejor con distintas palabras, pero en la mayoría de las cosas me han incidido, porque claro, están viendo la misma carta. Claro. No te pueden ver. Oye, Enzo, ¿a ti te pasa que ves a una persona y dices, este debe ser signo tal o su ascendente es tal? Me ha pasado. ¿Sí? Mucho, sí. Y acierto. Así, me ha pasado. Oye, ¿para cuáles signos tienen que tener como foco rojo, estar muy en su centro? Bueno, todos los seres humanos, ¿no? Pero, no sé, para este año, lo que resta del año, ¿cuáles signos dirías que son los que tienen que estar más atentos a su salud, a cuestiones financieras, a lo que sea? ¿Y a cuáles dirías, este es tu año, o sea, abrázalo con todo el corazón?
Bueno, a ver, por ejemplo, con un paso del planeta Júpiter a un signo Cáncer, los signos de agua, a partir de esto de mediado de año, comienzan a tener oportunidades, comienzan a abrir puertas, todo lo que puedan tocar. Yo diría que las personas de signos de agua, es decir, Cáncer, Escorpio y Piscis, no se detengan, no se limiten a tocar, porque les pueden abrir. O sea, que no te dé pena ir. No te dé pena, okay. O sea, ábrete, arriésgate, sería la expresión. En el caso de los signos cardinales, ya, por ejemplo, en el caso de Aries, volvemos también a Cáncer, que es cardinal. ¿Qué Libra, son cardinales? Son signos que están ubicados el norte, en sur, este, oeste. Sí, pero ellos son los signos angulares del zodiaco, ¿no? Son signos de ángulos y tienen ese orden cardinal. Entonces tenemos Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, coinciden con las estaciones, de primavera, verano, otoño, invierno. Pero bueno, hay mucho más, ¿no? La cardinalidad significa también signos de acción, signos de emprendimiento, de iniciativas, signos guerreros. Entonces estos signos van a estar muy movidos por esa conjunción, que es una conjunción que ocurre cada 36 años, que mencionaba, de Saturno-Neptuno, y eso les va a dar a ellos un sistema más de reordenamientos, de reflexión, de poner las cosas como que más en un foco de seriedad, tanto en aquello que anteriormente podía ser una ilusión, podía ser un anhelo, una expectativa, y ver qué tanto realmente eso tiene consistencia o no. Entonces eso va a estar como muy abierto durante este año y el año que viene, esas condiciones. Haciendo una síntesis, es como que Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, toma en cuenta lo que tienes, sé más práctico y menos fantasioso, ¿no? Sí. Dale a la fantasía un toque serio. Pero no te dejes. Sí, no estés teniendo sueños. No te dejes marear por los sueños, ¿no? Después, por ejemplo, en el caso de signos de fuego, ahí vuelve Aries, estaría Leo, estaría Sagitario. También son momentos interesantes con ese paso de Saturno a Aries, de Neptuno a Aries, porque les va a dar estimulaciones tanto a nivel emocionales y también a nivel de estructura, de tener forma, bien sea para sus áreas profesionales, laborales, personales. Eso sería como una parte más general de lo que puede traer Saturno como mensaje. Yo veo a Saturno como un sensei. Entonces ese sensei nos viene a enseñar lecciones. Entonces son los momentos interesantes donde Aries, Leo y Sagitario pueden aprender nuevas lecciones para sus vidas. Y ya finalmente con el tema de Urano ingresando ahora el 1 de julio a Géminis, que estará durante 7 años, eso estimula mucho a los signos de aire. O sea, lo que es a Géminis, a Libra, a Acuario, y también un poco a la cruz mutable. La cruz mutable, que es una cruz de movimiento, de cambios, que es Géminis, Virgo, Sagitario, Géminis, Sagitario y Virgo, Piscis. Esa es la cruz mutable, ¿no? Entonces, el toque de Urano va a darles como que una innovación, una capacidad de reinvención, y de que cada quien, si se dedica, por ejemplo, a escenarios, a actividades creativas, va a tener la oportunidad de sacar un buen provecho. También de conseguir cosas diferentes y darse cuenta de que a lo mejor lo que estaban haciendo, a lo que se estaban dedicando desde hace muchos años, dicen ya esto no es. Y se abren a un nuevo cambio, a un nuevo proceso, o se reinventan un nuevo estilo de vida, de acción, de productividad o de trabajo. Tauro, Virgo, Capricornio, estos signos de tierra. Sí, es que están allí, están integrados. Ahora he hablado de Virgo, ¿no? Por ejemplo, Virgo va a tener ese toque, ¿no?, de Urano. Capricornio es del cardinal, también lo que hablamos de la cardinalidad. Ya Tauro como signo fijo puede tener cierta resonancia con lo que ya vienen terminando. Tauro ha tenido un movimiento de 7 años del planeta Urano. O sea, Tauro ha estado muy movilizado por Urano en los últimos 7 años, ahora descansa.
Entonces, es como... Tauro va... Okay. Sí, a lo mejor ya con Tauro quizás le va a ser muy, muy importante lo que están recibiendo de Plutón desde Acuario, y es también nuevas transformaciones en sus modelos más conservadores. Tauro es un signo de mucha... es un signo tradicional, es un signo conservador, es un signo que busca la seguridad, la solidez, es un signo que siempre se va o va a proponer o va a apostar por la tranquilidad, por lo que son pautas como más lentas pero seguras, ¿no? Más y concretas, verle el queso a la tostada. Entonces Plutón quizás les va a dar un poco de salsa, estimulándolos a otras cosas, despertándolos a otras cosas, y esos cambios van a darle poco a poco nuevos modelos, bien sea de pensamientos, posiblemente también a nivel de conocimientos, cambios también a nivel de viviendas, de lugares que anteriormente no se atrevían o se veían muy seguros allí en su zona de comodidad, y hay algo que los comienza como que a sacar de ese lugar. Enzo, pues un último mensaje que tengas desde tu perspectiva como astrogenealólogo. ¿Cuál es nuestra actitud que debemos de tener durante este medio año que falta para que termine el 2025 y recibir el 2026? ¿Cuál sería, digamos, esta frase o esta manera en la que deberíamos de enfrentar lo que viene? Yo te diría la fe primeramente en uno. La fe, ¿no? Volviendo a ese Neptuno Aries, ¿no? La fe, pero no dejar la fe en manos de Dios solamente, sino la fe en mí. ¿Cómo me puedo mirar a través de mi propia fe? ¿Cómo tengo fe en mí mismo? Sí. ¿Cómo tengo fe en Irene? ¿Cómo tengo fe en Enzo? Pero hablándose hacia uno mismo y planteándose ese sistema de creencias y de desarrollo para poderlo convertir en una realidad. Pero tiene que haber una credibilidad en eso que llamamos fe, ¿no? Y la fe es acción. Así que va muy de la mano con el movimiento de Neptuno en Aries. Fe y acción. Pues muchísimas gracias, Gracias a ti. Enzo. Ha sido muy, muy apasionante escucharte. Realmente conocimientos muy profundos. Y la invitación es para que te sigan, para Muchas que gracias. cuando regreses a México vayan a verte, pero nos ve gente de todo el mundo. Así que, Claro. que entren a tu página. Sí, por supuesto. Que es como tu página de internet. Bueno, mi página es Enzo de Paola. También está la página de Cosmosistémica, mi escuela. Y también lo pueden hallar por los canales, por el canal YouTube, por Enzo de Paola 11, mi Instagram. Estoy en Facebook, pero estos son quizás las plataformas que más movidas tienen, ¿no? Tanto el canal YouTube como el Instagram. El Instagram. Pues ha sido un placer. Muchas Muchísimas gracias por habernos Irene, acompañado en esta entrevista. Y bueno, ya lo sabes, por favor, compártela. Y bueno, la fe dicen que mueve montañas, pero la fe no está allá afuera y simplemente sentarte a esperar, sino hay que accionar. Muchas gracias, Enzo. Gracias. A ustedes, besos, abrazos, apapachos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.